Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por mi hermano Reinaldo. Pensamiento que Dios le da de su palabra, el discernimiento. Y tendríamos mucho que hablar de una escritura como estas y mucho que decir, pero es importante que comprendamos algo del sentir que Dios le ponía al corazón al hermano y también ver las otras áreas donde tal vez él no alcance a entender, o ustedes o yo no alcancemos a entender según el Espíritu nos da. El sentir es que les ha venido hablando Dios ya días, que si en verdad la gracia de Dios está en ustedes, amén, ¿se acuerdan? O ya se les olvidó. Debe de haber una manifestación de ella. ¿Cuántos han entendido eso? Si lo han entendido, ¿verdad? Debe haber una manifestación de Dios en nosotros si somos de Él. Vamos a dejar los dones y ministerios y todo lo que se pueda hablar en esa escritura a un lado. Vamos a hablar de lo que Dios nos ha venido hablando por este momento, del sentir que Dios le ponía en el corazón al hermano, de que en nosotros, si somos de Jesús y tenemos su espíritu, debe de haber manifestación de Él en nosotros. Y algo muy importante es esto, de que hay una contraria que niega también la manifestación de Dios en nosotros. Ahí hay una escritura en el libro de Gálatas capítulo 5 del 16 en adelante, y habla de dos manifestaciones. Habla de la manifestación de la carne y de la manifestación del espíritu. ¿Cuántos la saben? Dice que donde están estas y estas y estas y estas cosas, ustedes ya lo saben cuando dicen, cuando la escritura que empieza del 16, cuando empieza a decir, y manifiestas son las obras de la carne, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, hechicería, borracheras. Dice Pablo, como os amonesto, y otras más, dice todavía, como os amonestado más antes, que donde hay tales cosas no mora quien. Pero al mundo le estaba diciendo esto Pablo, o a los hermanos como nosotros. O sea que quisiera aclarar unas partes de la escritura ahí para que el Señor le abra más el entendimiento al hermano y pueda él tener libertad de ciertas áreas también, porque todo es una presión en este camino. Dios les ha venido reclamando a ustedes últimamente por la enseñanza que han tenido, que si ustedes han sido obedientes al mensaje de Dios y que si en verdad se han entregado totalmente en toda la plenitud que no el hermano Edgar demanda, sino que la palabra de Dios demanda, como sabemos que el que aún a sí mismo no se ha llegado a negar, habiendo despreciado todo lo demás y de último negarse a sí mismo, no es digno del Señor. No tiene que, al no tener el Señor, no tiene el Espíritu, entonces ¿qué dones te puedo exigir yo a ti? Si yo te digo levanta un muerto, si no eres tú el que lo levanta, nunca fue Pedro el que levantó un muerto. ¿Quién lo levantó? Porque Cristo moraba en quién. Porque Pedro fue digno de quién, de Cristo. Dios les ha venido reclamando a ustedes un fruto de Dios. Cuando hablamos de fruto, es la manifestación de Dios y la transformación de nuestras vidas. El primer fruto de Dios es que seamos santos como Él es. ¿Sí o no? Y nos empezó a enseñar Dios desde un principio su santidad, en qué se conocía su santidad, cómo es que se manifestaba la santidad de Dios en nosotros, y nos empezó a enseñar lo que era el mundo y apartar y a discernir entre lo bueno y lo malo y apartarse del mal y escoger lo bueno. ¿No es así? Ahora, además de eso nos enseñó, el Señor nos ha enseñado todas las cosas, por chiquitas que sean, que también nos estorban a la manifestación de su Espíritu. Y si las tienes y Dios te las enseñó y continúas en ellas,
¿cómo puede el Espíritu manifestarse? ¿Podría? ¿Podría? No, ¿verdad? Me acuerdo yo haberles enseñado a ustedes de esta escritura ya en un mensaje que se llama Las señales de la iglesia. Yo tomé esta escritura. Y también aquí donde quiero que tal vez el hermano Reinaldo se le abra también más la mente en el espíritu y que le abra el entendimiento de esto. Yo les mencioné en esa escritura anterior cuando les prediqué que Pablo esto se lo enseñó a estos hermanos porque eran carnales. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? Pero a un verdadero espiritual no hay necesidad de enseñarle esta enseñanza. ¿Cómo les dijo a estos corintios Pablo? Vosotros sois. Por eso les enseñó así. ¿Por qué? ¿Le puedo explicar por qué Pablo les habló todo eso? Los que han leído. ¿Cuántos han leído el libro de Corintios? Sí han leído, ¿verdad? Desde el principio, cuando tenían celos que un hermano de otro hermano. Y saben, no solo eso. ¿Saben qué se daba en Corintio? Se daba de que un hermano se creía más que el otro. Y decía, yo tengo don de esto, yo tengo el don del otro, yo tengo aquí. Y Pablo supo y empezó a saber de la cena del Señor, de las hermanas que no se tapaban. Empezó a saber de todos los desórdenes que habían en aquella iglesia. Les hablo por el Espíritu, para los que han leído toda esa escritura. Y les hablaba de muchas cosas también que habían seguido tal y como Pablo se las había escrito. Pablo también les habla de eso. Y les habla de esto porque también habían pleitos y celos espirituales entre los hermanos, que uno se creía más espiritual que otro. Por eso les dio esa enseñanza a Pablo a los de Corinto. Por eso si ustedes examinan al final del capítulo 12 dice, pero yo os muestro un camino más excelente, dice. ¿Qué quiere decir? Pero yo les dice, les muestro, después de que les habla de todo eso, ¿qué les dice Pablo? Les habla que hay ministerios, que hay dones y que hay, ¿qué más? 3 cosas hay ahí, al principio, léanlo al principio. Léanme el 3 en adelante. ¿Qué dice hermano Beto? Del 3 en adelante. El 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable sobre el Espíritu de Dios llame anatema. ¿Saben qué estaba pasando? Un momento. ¿Saben qué estaba pasando ahí? Que un hermano empezó a hablar mal del otro hermano que hacía ciertas cosas espirituales. Y otro empezó a hablar mal de otro. Y otro decía que tenía el Espíritu y decía obras del Espíritu. Por eso miren cómo les empieza a hablar Pablo por los problemas que tenían. Por esto, hermano, les quiero decir que nadie le puede llamar anatema a Jesús que está en el otro hermano. No puede decir esto viene de Satanás, como le dijeron a Jesús los judíos. Tú las obras que haces por obra de Satanás las haces. Porque habían pleitos y contenciones entre los hermanos de Corinto. Bueno, ¿lo sabemos o no lo sabíamos ya? Bueno, ahí empieza Pablo a hablarles de otras áreas. Ahora Pablo, después de que se dio el relajo de que las hermanas no se tapaban, ya habían botado una de las mantillas y ya todas dejaron de cubrirse para orar y había un solo desorden, también encontró el desorden que la cena del Señor habían hecho un gran escándalo de ellos. Es más, eran tan carnales que hasta se emborrachaban los hermanos. ¿Eso no lo sabía usted? Sí. Porque entonces sí tomaban el vino que usaban en Israel. Y resulta de que después de eso se dio cuenta Pablo que había un gran escándalo en la cena y les habló de la cena y sabía también que habían pleitos entre los hermanos espirituales, que uno decía que él sabía y que él tenía el don aquí. Nadie tiene nada. Es que ese es el problema bien grave que hay. Y por eso dije que Dios le abre el entendimiento en esta área al hermano también y a ustedes, pero que la parte donde el hermano traía que es positivo de Dios, que Dios les ha venido hablando, es que en nosotros tiene que haber una manifestación del Espíritu de Dios si somos del Señor. Pero si ustedes, hermanas, óiganme bien, todavía andan en chismes y en contenciones entre ustedes, Pablo les dice por el Espíritu de Dios, y yo se los repito hoy, que ustedes no son de Cristo.
¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo, hermana Cata? ¿O no está de acuerdo conmigo en lo que le acabo de decir? No tienen el Espíritu Santo, y al no tener el Espíritu de Cristo, ¿qué dice Romanos 8? Si alguno no tiene el Espíritu del Señor, no es del Señor. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Es problema del hermano Edgar este? ¿De quién es? Individualmente cada uno. Si alguno anda en chismes y no hay si la manifestación de algunos son chismes y hablar del grupito que somos aquí y contendiendo por esto y por lo otro y por aquí y por allá, te quiero decir que el Espíritu de Dios no está allí. ¿Y cómo te voy a pedir que levantes un muerto o que hable en lenguas? La lengua que podrías hablar es la que habla el montón ahorita, que es la lengua de error. Al rato, si seguimos y si te exijo yo algo así, al rato vamos a estar aquí, ven y vas a recibir la lengua, vamos a estar ahí gritando como todo el montón. Pensemos hoy. A la verdad el sentir es real, de que si somos del Señor tiene que haber manifestación de quién en nosotros. Bueno, yo les he reclamado eso no por causa mía ni por conciencia mía, sino que por conciencia de ustedes. ¿Acaso no han visto, les he dicho, manifestación de Dios en mí? Me he puesto por ejemplo, ¿no es así? Cuando les he hablado de parte de Dios, en ciencia y en enseñanza y en presencia de Dios, porque así les dice Pablo también a los corintios, porque aún al Pablo de Pablo hablaban y lo despreciaron y lo corrieron y chismeaban de él y renegaban de él. Y les dijo Pablo, yo cuando vine a ustedes no vine con vanas palabrerías ni palabras excelentes de un gran pastor titulado en tal instituto que les habla con elocuencia, sino que yo vine hablando, les dice, de la palabra de Dios y con demostración del poder del Espíritu, les dice. Así les habla en el 2. ¿A poco ustedes no han recibido eso también, ese testimonio? No se vayan a condenar solos. ¿No es así, hermana Beatriz? Desde el principio no ha sido así. No se vaya a condenar cada uno solo. Pablo dice, no llegué con grandes palabras elocuentes, hermanitos preciosos, amados, y que yo los voy a tratar con unas palabras tan especiales, porque ustedes son muy especiales. Pablo dice, yo llegué hablándoles de Cristo Jesús crucificado y con demostración del poder del Espíritu de Dios. Ustedes lo han recibido, el testimonio. Ahora la pregunta está, ¿has crecido? Hablando de eso que el hermano decía en la oración, me traía un pensamiento el Señor y me transportó a Tijuana el Espíritu cuando estábamos orando. Y empecé a ver los hermanos allá al trabajo, cómo es la obra de Dios. Miren bien, y el Espíritu antes en la oración me transportó el Espíritu y empecé a ver y le dije, Señor, y me vi que allá andaba manejando y trabajando en el Señor. Y le dije, Maclovio Rojas, ¿me llevaste allá? ¿Y a quién hallamos del ánimo, de ese ánimo de querer hacer tu voluntad en Maclovio? ¿Por qué ya no vamos? No hallamos ni uno. ¿Hay que ir más? Y le dije, pero ¿cómo es raro, Señor? ¿No es el mismo Tijuana? Pues aquí está Maclovio y aquí está la Verde, la colonia donde estamos siguiendo ahorita, donde hay montones de hermanos que Dios está levantando. Y allá no hubo ni uno del ánimo que hay aquí. Le dije, allá no salió nada de fruto, aquí sí. Y es mismo Tijuana. Y fue que no fui. A ver, hermana Carmen, ¿está dormida? Se fue para adentro, ¿verdad? Fue que no fui. Allí estuve predicando. Fui a las iglesias también. Estuve en hogares que me mandaron a llamar también. Y no dieron el fruto de Dios. Ya no hay nada, yo no voy. ¿Para qué voy? Y meditaba, pero Señor, ¿por qué allá se está moviendo tu palabra y los hermanos están queriendo, muchos de ellos, y montones están saliendo como hormigueros, Señor? Pero si es el mismo Tijuana, allá hay aquí, y allá ni uno encontré, todos simples. ¿Se acuerdan del hermano Juan que vivió aquí, que venía aquí? Ya no voy donde él. ¿Saben por qué ya no voy donde él? El Señor me reveló que a todo le dice amén, a la verdad y a la mentira. Me dijo, Señor, eso déjalos.
¿Qué quieres con gente que allá en la iglesia? Sí, que el pastorcito y que no sé qué. Y se les dice, tengan cuidado porque se van a desviar. Porque yo nunca, ni a ustedes, ni en Tijuana, ni en ningún lado, como dice Pablo, en todo lugar enseñamos lo mismo. A nadie le prohíbo ir a las iglesias. ¿Hay alguno aquí que yo le he prohibido ir a la iglesia? Vayan, les digo, pero no hagan como hacen ellos. Hagan la voluntad de Dios, porque mi responsabilidad es discipularlos y enseñarles la gracia y la verdad de Dios para que fue dada. Pensemos bien, ¿somos de Cristo o no somos? Esa es la positividad que traía el parte del mensaje el hermano. Y lo que quiero aclarar es no ponerles cargas que ustedes no puedan sobrellevar. Imagínense decirle a ustedes que levanten un muerto y ni conmigo lo ha hecho el Señor. Porque yo he orado también y le he preguntado al Señor y me ha dicho, porque me dijo, ¿saben qué me dijo Dios? Y tengo algo que decirle al hermano que me dijo el Señor hoy ahí en el mensaje. Me dijo el Señor, ¿habrán dignos como Lázaro para ser levantado entre los muertos hoy? ¿Habrá alguno? Vaya, como Lázaro, el amigo del Señor. ¿Cuántos me entendieron? ¿Habrá alguno que merezca que Dios lo levante como a Lázaro? Porque Dios no levantó a todos, ni andaba levantando a cualquiera en aquel tiempo. O a cualquiera levantó. Es más, no sanaron todos los que iban detrás de Jesús. La viuda del flujo de sangre, Jesús se espantó. Y la gente se espantó más todavía cuando Jesús se espantó. Porque Jesús se espantó que alguien lo tocó. Y la gente se espantó de que todos lo apretujaban. Pero solo una tenía fe. Yo les pregunto, ¿en esa multitud solo esa mujer tenía necesidad de Dios? ¿Ah? Pero solo una recibió. Y yo sentí, dijo Jesús, que virtud salió de mí. Por eso, hermano Reinaldo, en esta área debemos de comprender las enseñanzas, por qué están dadas, como se los digo. Pablo les dio esta enseñanza a los hermanos porque andaban en la carne y trataban de llevar ahorita como está la iglesia, va, que todos recibían lenguas y hasta empujaban, creo yo ya, y lo soplaban para que se cayeran, y empezaron todos a entrar en, este es un relajo aquí, y empezaron a decir, este está mal, el otro también, este pastor está mal, y Pablo se dio cuenta de este relajo y dijo, ¡hey, momento! Mejor el que es espiritual que calle, dijo. Eso les quiso decir ahí. Porque Dios también tiene esto y esto y esto y esto. Y el que no es, no es. Y el que es. El que le llama anatema a Jesús, no tiene Jesús, no tiene el Espíritu. Y el que le llama Señor es porque tiene el Espíritu. Así de sencillo. ¿No es así? ¿No dice así ahí la Escritura esa? Ninguno le puede llamar Señor sino... Dice, ninguno le puede llamar anatema al Señor por el Espíritu Santo. Y ninguno le puede llamar Señor sino por el Espíritu. Nosotros desde antes de Pablo sabemos que Jesucristo dijo que había cizaña. ¿Y ustedes creen que yo no sé que aquí también, aquí? Pues si eso está escrito. Pero ¿y qué culpa tengo yo como Judas? Jesús tenía la culpa que Judas lo entregara. ¿Quién escogió el papel, Jesús o Judas? Bueno, ¿qué papel escoges tú? ¿Qué papel escoges tú? Yo no sé si soy claro. ¿Cuántos me entienden? ¿Sí me entienden? ¿Tú sabes qué papel escoges, hermano? La Biblia dice que la palabra se siembra. Se va sembrando y hay a orilla de camino, hay espinal, hay pedregal y hay buena tierra. ¿Dice así la Biblia o no dice así? ¿Sí o no dice? ¿Para qué así dice la Biblia? Por eso piensa qué papel escoges. Otra vez les digo, yo sé entre ustedes tanto chisme que esto, no hay oración entre ustedes, pues, no hay, ¿saben qué es lo que pasa cuando ustedes están en chismes y hablando del hermano y que no estoy contento con aquí? ¿Saben que ustedes en vez de decir, hermano, Dios te puede sanar, hay bendición en Cristo, te receto tal hierba, le dice esto y lo otro? Ese no es espíritu de Dios, esa no es fe, esa es incredulidad, esa es puro impartir, pura carne. Si no impartes espíritu, eres de la carne. ¿De dónde es la incredulidad? ¿De la carne o del espíritu? Para empezar con ustedes, al nomás estar uno enfermo, hierbas se ponen a recetarle. En vez de estar orando y todos unánimes en la fe, perseverando juntos, unánimes en todo lo que deben de hacer. A ver, ¿dónde está ese espíritu de Dios? ¿Dónde está esa fe? ¿Eres o no eres de Cristo?
¿Tiene poder Jesús para sanar? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos lo saben? Todo el mundo lo sabe. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creerá todo el mundo? Porque Dios no se conforma con un amén. Dios te ve en el fruto que das, en tus palabras. Dice que de tu boca sale de lo que abunda en el corazón. A ver si cuando la matar se gusta con la hermana Beatriz y la hermana Beatriz con la hermana allá, en vez de que el hermano, fíjate que la hermana se pone, sí hermana, fíjate que el Señor, vamos a orar hermana, y qué bendición, ¿estás enferma? No te preocupes, el Señor nos ha sanado siempre, vamos a orar, hay poder en Jesús. Qué esperanzas, así serán. Ese es fruto de Dios, esa es manifestación de Dios, fe de Dios, poder de Jesús, manifestación del Espíritu. ¿Cuántos de esos hay aquí? Levanten la mano. Hoy de esos sí no me salió ni uno. Qué terribles. ¿Y será que porque no se les ha predicado? ¿Es por eso? ¿Porque no se les ha enseñado? Tan triste soy. ¿A poco ya me trae muy afilado el Señor de Tijuana? Que ya no me lleve, ¿verdad? O que me deje ya de una vez, dice. El hermano Galdino les dice a muchos hermanos allá de esos también así, que no quieren ponerse bien con el Señor. Usted les dijo, porque como con los mensajes que nosotros damos, son bien davivosos. Mire hermano, y le da otro y allá se está haciendo una revolución y muchos otros están siendo alcanzados y se están quedando como ustedes aquí. Ellos todos muertitos ahí, que ni una alabanza cantan y todo. Y otros llegan con fuego quitándoles el lugar a ellos. Y yo, hermana, dice, y hermana aquí, llegó una hermana ahí de las que se infiltró ahí por los mensajes de cassette. Y llegamos allá al rancho y todas las hermanas ahí. Yo allá con los hermanos le dije, se atoró un carro, le dije, aquí es momento de dar fruto de Dios. Le dije, mostrémosle a este impío, le dije que somos del Señor. Vamos a sacarles a su trailer y ese. Y empezamos a agarrar. Yo fui el primero que me puse ejemplo a tirar trozos. Y vamos, y lo invito aquí esta noche. No llegó, fue problema de él, ¿verdad? Pero se le dio testimonio que somos gente de Dios, que somos listos y prestos para hacer buenas obras. Y las hermanas allá, yo allá bien, y me voy quedando comiendo con las hermanas, y toda esa aplastadota la carne, había que asarla, mover todo ahí. Y llegué, y una hermana de las nuevas le digo, hermanas, ¿qué vamos a hacer? Los hermanos allá, nosotros aquí, bravas se le pusieron a la hermana, como quien dice, esta es nueva y nos quiere venir a mandar a nosotros aquí. Qué terrible, ¿verdad? Y el hermano Galdino les ha predicado por el Espíritu y le dije, ustedes de puente están sirviendo para otros, otros van a entrar y ustedes van a quedar ahí puro palo seco tirado de puente atravesado en el río. No vayan a servir ustedes así con tanto mensaje que Dios les ha dado y que estos mensajes salven a otros y ustedes se queden allí de puentecito nada más. Y ustedes dependen no del hermano Edgar. Amén. Si hablamos de fruto de Dios, hablemos. Y el fruto de Dios es todo, toda la gracia, lo que Dios les ha venido reclamando. Si es la alabanza, pues la Biblia no dice que debemos de cantarle, porque Dios no necesita nuestra alabanza. Pero sí dice la Biblia que cuando hay manifestación de Dios en mí, cambió mi lamento en canto, en gozo. Pero ustedes todavía lo miro, y hermano, es que hermano, fíjese que, ay, que yo aquí, mire que la panza, y que que aquí, hermano, que fíjese que la panilla, puro lamento todavía, no hay nada de gozo ni alabanza a Dios, puro quejadumbre le traemos a Dios. ¿Y por qué no vino el hermano al culto? Se quedó por la gripe. En el tiempo de Jesús, los enfermos eran los que venían a él. Ahora es al revés, los enfermos se quedan y nada más los que están sanos tienen que venir. Qué terribles, ¿verdad? Qué fruto de Dios el de ustedes, qué entrega. Me dejan asustado y boca abierta. Pero así como dejaban los de Gálatas a Pablo, me quedo perplejo desde ustedes. Les decía que tanto poder de Dios, habiéndoles dado todo Dios, se han desviado a la carne, les digo. ¿Va que así les digo? Se reúnen aquí por gusto conmigo ustedes, pues. Yo les pregunto en el Espíritu, y yo les estoy hablando por el Espíritu, o por chisme les hablo otra vez. ¿Tienen el Espíritu de Dios? Les estoy hablando de los frutos del Espíritu, de la manifestación del Espíritu. ¿Lo tienen? ¿Hay gracia de Dios en ustedes? A mí me dijo el Señor,
Cuando tengas que predicar, me dijo, vas a predicar, me dijo. Cuando tengas que callar, vas a callar. Estas muchachas a veces me quieren sacar mensaje. No, si no les quiere hablar ya al Señor, tanto decirles y decirles lo mismo, me dijo Dios, ya no les digas nada. Y a veces me lo quieren sacar. No, hoy es tiempo de callar, dice Dios. Así me dijo Dios. Cuando tengas que callar, vas a callar. Cuando tengas que predicar, vas a predicar. Y cuando tengas que cantar, vas a cantar, mis. Hay unos hermanos en Tijuana, a veces están igual que ustedes, todos tiricientos, que para cantar, las hermanas que pasen con los coros, dicen, yo no, les digo, a ver el micrófono, hombre, les digo yo, y empiezo a alabar a Dios, y saco el himnario, y todos empiezan a sentir la gracia de Dios, y a gozarse conmigo en el Señor. ¿A poco ustedes no han vivido eso también? Por eso es que yo me asusté aquel día que leí esa escritura, que la leímos aquí, y ustedes ni se mosquean, que solo a Timoteo halló Pablo de su ánimo en todo lo que él predicó. Y se encuentra en la Biblia que Pablo es uno de los predicadores más grandes de la Biblia. Cuando digo más grande no quiere decir en él, sino que el que más predicó. Y solo uno encontró de su ánimo. Qué tristeza, ¿verdad? Por eso Dios allá en Jeremías habla, dice que busca un hombre, dice. ¿Cuántos han leído esa escritura? Ninguno la ha leído. Él busca un hombre, dice, y no haya ni uno se le pone por enfrente. Busca un hombre de ese ánimo, dice Jehová Dios. ¿Lo han leído en Jeremías? Que busca un hombre, Dios, y no lo haya. Aquí no hay tampoco. Imagínense que, y esto lo hablo por el Espíritu y en verdad, decimos que amamos a Dios y que nos importa el culto a Dios. Y siempre tiene más prioridad la carne que Dios, porque los cultos solo tarde los empezamos por causa de la carne. Cuando Dios me alcanzó a mí, le dije a mi patrón que no contara ni con overtime ni nada, yo me le desenvainé de todo. Y dije, si pierdo el trabajo no me importa, yo sé que Dios es fiel para sostenerme. Pero Dios conocía la intención de mi corazón, no por guianza de hombre, sino que por la buena voluntad que nació de mi corazón, de entregarme de esa manera. Ahora, ¿honra a Dios eso o no lo honra? Hasta aquí Dios me ha honrado y me ha bendecido. Hasta aquí Dios me ha honrado y me ha bendecido. ¿No lo notan ustedes? ¿No tienen testimonio? ¿No les da testimonio Dios? Eso sí, cuando yo me entregué, mi patrón, cuando yo antes de ser cristiano, a esta hora todavía estaba trabajando de ese hombre, haciéndole cajones que tenía que salir para New York con un vuelo y con el martillo. Llegaban a las 6 de la mañana y me venía a acostar yo. A las 7 lo quiero aquí, una hora a dormir y ¡pum! De regreso. Allá estaba yo otra vez cuando era impío. Cuando Dios me alcanzó le dije, ¡hey! Se acabó, le dije. Ya no vivo para mí ni para ti. Primero vivo para Dios y después para los demás. Se acabó, le dije. Y si ya no quieres, pues ni modo. Yo me voy con Jesús mejor. Pero lo hice de mi propia voluntad, nacido de mi corazón por gratitud a mi salvación. Yo no te exijo eso a ti, te estoy contando cómo Dios me tomó a mí y cómo me entregué. Pero eso es muy individual, ¿sí o no? ¿O es obligada a las cosas de Dios? Porque decimos que amamos a Dios, pero a Dios siempre lo dejamos de último. ¿Cómo puede ser eso posible? A ver, platiquemos de eso. Decimos que amamos a Dios más que a todas las cosas y siempre lo ponemos en el último lugar. Si nos queda tiempo. Si nos queda tiempo vamos a Tijuana, me dicen muchos de ustedes. Si no, hasta que nos quede. Si me queda tiempo vamos a llegar temprano, si no, hasta que lleguemos. ¿Aló? Tan tristes ustedes. ¿Será entrega eso? Platiquemos hoy. ¿Será entrega eso? Y Dios pesa las intenciones, los pensamientos, los corazones. Todo lo pesa Dios. Y después de que eres pesado, Dios dice, bueno, ¿cuánto se merece? Estás en la balanza allí. Si le doy de mi espíritu o se lo quitamos. Como estás en balanza, y yo también. Ahí estamos en la balanza de Dios. ¿Y miente esa balanza, hermana Beatriz? No miente, te estás segura. Ahí estás. Y que jala la carne para abajo.
Y pesa más la carne, dice el Señor. Vamos a pegarle otra gritadita, a ver si despierta, dice. Y vuelve a ponerlo en la balanza el otro día cuando viene para acá. La carne se vuelve a ir para abajo. Dice el Señor, todavía no. Y lo vuelve a poner en la balanza otro día. Y si van a estar jalando solo para allá, un día las cadenitas de esa canastita se revientan, se van hasta abajo. Porque va a pesar tanto la carne que cada día agarra más peso en vez de ser más liviana. ¿Cuántos me comprenden? ¿Sí me comprenden? Y queremos, estas muchachas bravas porque no cantan conmigo. Pues sí, ¿cómo van a cantar? Bravas porque no cantan conmigo y bravas una con la otra peleadas. ¿Y cómo va a haber gracia de Dios ahí manifestada, hombre? ¿Cómo? Por cualquier cosa ya se están viendo mal. No, les digo que ahí no hay manifestación de Dios. Y digo solo estas, ¿verdad? Las otras allá en aquella casa, allá en la otra, esas solo bien se miran, solo abrazadas y besándose pasan de gozo. ¿Verdad, hermana Beatriz? Y solo orando pasan, buscando de Dios, bien ungidas. Se les nota el fruto. Hermanos, que ustedes lo pueden notar en sus esposas. Se quedan callados los hermanos, tan tremendos ustedes. No las encubran, porque se van a perder así. Les dije, no vamos a hablar de dones, ni de ministerios, ni de operaciones. De 3 cosas habla ahí. Pablo les dijo eso a los hermanos porque estaban peleados por eso. Pero el que es de Dios no necesita saber eso. Es más, ¿no han leído el libro de Hebreos capítulo 6? Dice que no echemos otra vez el fundamento de obras muertas en la fe, sino de convertimiento a Dios, que en verdad seamos santos para Dios. De convertimiento habla Dios siempre, y de santidad. Y dice, y en la resurrección de muertos, y de imposición de manos, y de bautismos, y esto haremos, dice, si el Señor en verdad así lo permite. Porque no es el hombre que lo hace, sino que Dios. Por eso no te puedo exigir nada. No te puedo decir, hermano, tú tienes que dar esto, tienes que dar lo otro, tienes que dar aquí, porque no eres tú el que lo vas a hacer ni lo vas a dar. Es el Espíritu, dice ahí mismo, que el que hace todas las operaciones. ¿Pero en quiénes? ¿En todos? En todos los que son de Él, no en todos los hombres. Mejor hablemos cuántos son del Señor aquí, hablando del fruto que estamos hablando. Si hemos dado fruto del Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero si ustedes andan con chismes, hablando de la hermana, peleados unos con otros, recetándose hierbas, en vez de tener fe y entregarse a Dios de corazón, y recetándose aquí y allá, en vez de orar unos por los otros y creyendo que Dios va a obrar entre ustedes, ¿cómo va a haber Dios ahí? ¿No sabías que ningún incrédulo hereda el reino de los cielos? ¿Y no sabías tú que el Espíritu de Dios es reino de los cielos? A ver, ¿por qué desechó a un rey de Israel Dios al último momento? ¿Cuántos saben? Hablando de lo que estoy hablando. ¿Por qué, hermano? Porque corrió a los médicos ¿En qué momento? cuando estaba enfermo. En el momento de la enfermedad. ¿Eso no te dice nada a ti, hermano y hermana? ¿No te dice nada eso? ¿Qué te dice eso? ¿Que deshonra eso a Dios? ¿Que defraudas a Dios con eso? ¿O no te dice eso Dios ahí? Entonces, ¿dónde está esa manifestación de Dios? ¿Hay manifestación de Dios en este pueblo que está aquí hoy? ¿La hay o no la hay? Porque yo si me muero, para el Señor me muero. Sea de una resbalón de una cáscara de banana, o sea en uno de una uva que sea más chiquita. Y para mí, dice Pablo, es mejor estar allá que estar aquí. Así de que qué aflicción hay, pues. Pero ¿cuántos han creído como Pablo? Ni uno contestó hoy. ¿Ven? ¿Ven? Por eso mismo, como le digo, hermano Reinaldo, no es nomás que vamos a exigirle a los hermanos. Hay que entender primero estas enseñanzas, por qué están dadas por los hermanos que se peleaban. Porque si ustedes leen ya después en el final, cuando Pablo habla de eso, habla y dice, yo les muestro el camino más excelente. ¿Y de qué sigue hablando abajo? Del amar a Dios y al prójimo. ¿No habla de eso?
Y dice, si yo hablo lenguas y abro sanidades y traspaso los montes a la mar, tengo fe, dice, y no tengo amor, nada soy. Ese es el camino más excelente. Pero ustedes chismeándose uno con el otro, hablando mal uno del otro, pensando mal uno del otro, criticando uno al otro, ¿ese es amor o desamor? Entonces no hay Espíritu de Dios ahí. ¿Y qué puedes hacer sin Espíritu de Dios? No, si Jesús dice bien claro allá en los textos que les dije yo, sin mí nada podéis hacer. Y el que no tenga a Jesús, ¿qué puede hacer? Pues está condenado siempre. Por eso les digo, y si empiezo a pedirles lenguas y a pedirles que dancen y a pedirles que hagan aquí y que abren sanidades, van a ser prodigios mentirosos, dice Pablo. Porque si no es el Espíritu operándolos, ¿qué tiene que ser? Si no es el Espíritu, ¿quién tiene que ser? Otro espíritu. Por eso mismo es mejor que pensemos, hermanas, ustedes pasan así como les habló el Señor hoy, orando y engatusadas en oración o engatusadas agarrándose del pelo. Porque yo no me conformo nada más con una predicación que el Señor me usa, si eso no es nada. ¿Acaso que soy yo el que predico? Pues, ¿o acaso soy yo el de la ciencia? Pues, si a mí lo que me preocupa es mi estadía en el Señor. Si en verdad vencí hoy, y si en verdad soporté la tentación, y si en verdad sobrepasé la prueba, y en verdad alcancé a cruzar la barrera de este día para seguir mañana adelante en el Señor. Eso sí me preocupa gravemente. Pero que prediqué y que no prediqué, y que hice y que no hice, eso se lo dejo al Señor, porque al final Él nos dará el galardón. Pero lo importante es, ¿qué estuviste haciendo hoy? Te llegó el chisme y le abriste el corazón y, tienes razón, le dice, mira que no le había pensado, este hermano anda mal, le dice. Y como que sí, eso no es positivo, eso es negativo, eso es del diablo, hombre. Es como una hermana allá en Tijuana, en una consejería, que me la agarré a reprender hoy. Como siempre hay problemas entre todos, la iglesia de todos los tiempos, y siempre hay hermanos carnales que nunca se quieren poner bien. Y le empecé a reprender, dice, pero es que hermano, me dice, es que mire, el Señor cuando yo llego al culto me revela, me dice que los hermanos están pensando mal de mí y se me quedan viendo pensando mal de mí. Ese no es el Señor, le dije, ese es el diablo, para que no ames a tu hermano, le dije. El Señor nunca te revela lo negativo, el Señor te revela lo positivo, le digo. Y si tú te haces sentir mal, le digo, cuando un hermano se te queda viendo en el culto, es porque anduviste mal todo el día. Tu conciencia es la que te hace sentir mal, no la mirada del hermano. Pues sí, si un hermano o una hermana estuvo todo el día ahí barriendo, lavando, miren, con solo que pasen pereceando y dormidas, como estas me han pasado mucho tiempo, que han mejorado, bendito sea Dios, y van dando, que sea poquito fruto ahí, todos churucos todavía, pero ya gracias a Dios van dando fruto. Pero que pasaban horas, se sentaban aquí y se sentaban allá, se levantaban de allá y se sentaban allá. Cuando yo venía, mi papá, decían, y agarraban la olla y que agarraban aquí, y una perecera. Solo con la pereza que tengas, con eso te digo, no tienes el Espíritu de Dios, porque Dios no es así. Y de seguro solo estas. Pasaste pereceando todo el día, le digo, y pensando que si tu marido se fue con la otra, y que en celos y en contiendas, y cuando llegaste, en vez de tenerle comida y arreglada la casa a tu marido, y cantando una alabanza y bendiciendo a Dios y sirviéndole con alegría y todo limpio y bonito, y todo el día orando y en comunión con Dios y orando por tu esposo, y que tus hijos estén bien en la escuela, y sometida al Señor, meditando en el Señor y cantando himnos espirituales en tu corazón y en tu mente, y viviendo para Dios todo el día, te mira el hermano allá, tu conciencia está limpia porque estuviste bien delante de Dios. Pero con solo una miradita, tal vez ni te ha visto el hermano, me está acusando. Si no, si lo que te acusa, le digo, es tu conciencia, que andas mal delante de Dios. Por eso cuando vienen conmigo y dicen que yo los acuso, dicen que yo los sentencio, no, lo que te sentencia es tu mente, que andas mal. Le digo, si anduvieras bien, cuando yo te hablo la palabra de Dios, no te avergüenza, sino que te afirma y te confirma lo que viviste para el Señor. ¿No es así? Por eso pensemos, ¿estamos o no estamos en el Señor? Ya les dijo el Señor que ni a mí ni a Él nos hagan perder el tiempo. ¿No les ha dicho eso? ¿O ya se les olvidó? ¿Para qué? ¿Tiene sentido perder el tiempo? ¿Saben cómo les habla en Tijuana a todos? Hasta los nuevitos que ya, si aquí veniste con comezón de oír, ni vengas, les dice el Señor de una vez. Porque aquí queremos nada más gente que quiera hacer la voluntad de Dios. Y esos también busca Dios, gente que quiera hacer su voluntad. Los que no quieran hacerla, ni que vengan. ¿Para qué? ¿Tiene sentido que venga alguien que no quiera hacer la voluntad de Dios, hermana Catal? Antes de que se duerma, contésteme eso.
Tiene sentido. Si alguien no quiere hacer la voluntad de Dios, que venga aquí, tiene sentido. Pues aquí de lo que vamos a hablar es de la voluntad de Dios. ¿Y para qué la vamos a hablar? ¿Solo para conocimiento? Si la hablamos es para los que quieren vivirla. ¿O no es así? Entonces pues, ¿para qué pierden su tiempo? Yo sé que Dios nunca pierde su tiempo, porque Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros también, si los que predicamos y amonestamos a tiempo y fuera de tiempo, un día, si somos fieles hasta el final, recibiremos el galardón de gloria. Pero la pregunta es esta. Claro que todos somos un cuerpo. Hoy les dije, ¿a cuánto les vengo diciendo, hermanos? El hermano para le digo, usted atrás, hermano, practique más, que no sé qué, que no sé cuánto. Me dice el hermano para, practique más, hermano. Le digo, que Dios le va a dar gracia, pero cuando lo mire ahí montado, muchos dicen, es que el macho me tumba, y montate, y que es que me tumba, y ahí están y nunca se montan. ¿Cómo los va a bendecir Dios así si no le entran? ¿No es así? Si no ponen de su parte, si no se entregan, si no se dan el todo por el todo, Dios no puede obrar así. Bien claro nos dice Jesús que al tibio de su boca lo vomitará. ¿Para qué te engañas solo? ¿Es necesario que te engañes solo? Si la verdad ya está dicha. Y por eso dice bien claro, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y les digo, bueno, si ustedes no quieren, yo agarro la bendición. Y como a mí, entre más bendición agarro, más me bendice Dios. Y bien se cumple lo que dijo. A este inútil dijo, quítenle hasta lo que no tenía, dijo Jesús, y tírenlo para afuera, ya la llama, dijo. Y lo que no tenía, déselo al que tiene más. Oigan bien. Oigan bien. Pues tengo oído. Está matar cuando me anda peleada ahí, que me andan enojando por cualquier cosita. Le digo, ustedes carnales son, porque los que se enojan no tienen amor. ¿Saben por qué no tienen amor? Porque piensan en sí mismos. Cuando se enoja alguien es porque en sí mismo está pensando. Porque si alguien te hace un daño, pero tú piensas en él, ese daño no es daño. No te puede hacer daño, porque no piensas en ti mismo, piensas en él. Y cuando te hace daño, tú lo amas. Por eso Jesús tuvo la capacidad de perdonarnos y morir por nosotros, siendo nosotros ofensores de Él. Porque Él es amor. Pero ustedes ni en el culto están contentos como se oye, de que hay muy tarde, que muy esto, que muy lo otro. Imagínense si sería. Esto es nomás en el culto, que no es para el hermano, que es para mí mismo. Ay Dios, porque yo no vengo aquí por el hermano, para mí estoy aquí. ¿O sí, hermana Beatriz? ¿O para usted estoy aquí yo? Para mí estoy yo aquí. ¿Y ustedes? ¿Para mí están? ¿Para ustedes también? ¿Sí? Bueno, y eso es que, y ahora si fuera para mí, ay, olvídense. Tremendo, ¿verdad? Que supuestamente, y esto que decimos, y muchos no piensan que para sí, sino que piensan que para Dios. Y Dios, cuando nos pidió esto, nos dijo el otro día, ¿va? ¿Y cuándo Dios ha necesitado de esto de nosotros? ¿Quiénes son los necesitados aquí, Dios o nosotros? Ahí está, por eso estamos aquí, por nuestra necesidad. Entonces dejemos la necedad y convirtámonos de corazón, y dejemos la hipocresía, la farsa. Que en verdad vivamos lo que Dios manda. Entonces se van a dar muchas cosas en nosotros, no las que nosotros pidamos y querramos, sino las que el Espíritu quiera dar en nosotros. Si hay alguien digno de levantarlo, lo va a levantar. Y si no, una vez me dijo un hermano, ya estaba yo en la iglesia, y como siempre han hallado todos los que me han oído predicar y han estado conmigo cuando yo he hablado de Dios y han sentido la manifestación del Espíritu, todos han sabido que soy de Dios. Lo han sabido, yo sé, hasta los que no son, hasta eso lo han sabido. Y saben, un día estaba un borracho allá una Navidad y yo estaba en el culto, en la iglesia, y sale un hermano de los que sabían que yo tenía manifestación de Dios, hermano, y digo yo, ¿por qué no fue él? A mí me fue a buscar. Solo saben quién tiene la manifestación de Dios. Saben, ellos no se consideran. Y llega, hermano, ven, dice, ven. Y yo en la puerta del culto ahí con la Biblia en la mano, porque ahí me ponía siempre yo. Y ven, y ya me llevaba de ahí. ¿Qué pasó? Le dije, ¿qué pasó? Mira, allá está un borrachito boqueando, tirando espumarada, dice una Navidad. Mira que se va a morir en ese gran frío. Que se muera, le dije, él solo se lo buscó. Pero ve y ora por él para que Dios lo levante. No, hombre, le dije, deja al necio en su necedad, le dije.
¿Cómo te crees a creer que yo voy a levantar a quien yo quiera? Si el Señor quisiera, le digo, Él me llevara y a ti te hubiera usado sin necesidad de que vengas por mí. ¿Cuántos entienden eso? Si aquel estaba boqueando allá, ¿por qué él se metió allí? Nadie lo mandó que se fuera a meter ahí. Con un gran cuchillo estaba así atravesado aquí, mira, y nomás me di cuenta yo lo único que le dije es, la única buena obra que podemos hacer de parte de Dios, no orar por él, porque el Señor no me pone que levante borrachos que quieren morirse en el alcohol. Este hombre yo sé que ya oyó el evangelio y está ahí tirado, le digo, y no ha obedecido a la voz de Dios. ¿O hay alguno que no haya oído? Miren qué serio es esto. Muchos piensan que no, y no lo hay. Yo ya encaré a todos los impíos que he encontrado en el camino, y últimamente me viene usando Dios así con los impíos. No hay religión que valga, le digo a todos los religiosos, solo un Dios, un Salvador Jesús y un evangelio que Él trajo. Y dicen, sí, es verdad. Y si tú estás mal, para el infierno vas, es verdad. Y si alguien dice que está en el evangelio y anda mal, para el infierno va también, es verdad, ¿ves? Entonces lo saben. Lo saben. Los impíos lo saben. Por eso cuando ustedes me dicen a mí que hay alguien que no ha oído, no es verdad. Si el mundo no está así, no porque no haya oído. Si desde que era un solo hombre ya oía a Dios, y Dios lo creó con comunión en él, y el hombre se ha ido desviando y desviando. Han habido profetas siempre, desde Adán. ¿Acaso que no Caín y Abel sabían la voluntad de Dios los dos? Pues uno la hizo y el otro no. Si hablamos desde el principio, ¿acaso que en el tiempo de Noé no hubo un hombre justo? ¿Por qué había un hombre justo? Porque se había oído de Dios en la tierra. De generación en generación se ha venido pasando la voz de Dios. Y ha habido una... Sí. Lo que determina de qué simiente somos es el espíritu que tenemos. De lo que estamos hablando hoy, de la manifestación que se da en nosotros, porque al mismo altar fue Caín y Abel. ¿No fue así? Pero uno le llevó ayotes y elotes y tuzas y todo lo que agarró por el camino de lo que él quiso, pero el otro le llevó lo que Dios quería, no lo que él quiso. Y de uno recibió contentamiento y el otro lo aborreció. ¿Acaso no es así desde el principio? Y ha mejorado el hombre por eso. ¿Y será que no lo saben? Esas escrituras hasta el mundo lo sabe. ¿O no sabían que hasta el mundo lo sabe? Sodoma, Gomorra, Noé, Caín, Abel, lo sabe todo el mundo. Por eso es ahí donde se cumple lo que los profetas hablan, que en los últimos tiempos Dios llenaría la tierra de su gloria, lo que habla Habacuc, y toda la tierra fue llenada de su poder. ¿Cuál es el poder de Dios? Su palabra, la espada de dos filos, y toda la tierra ha sido llena de ella ya. Si ahorita estamos viviendo últimos momentos, y el que no se agarre bien y se ponga bien, se va a pegar una arrepentida al final, pero ya va a ser muy tarde. Máximamente los que hemos recibido este mensaje así como lo hemos recibido, máximamente. Y lo que les estoy diciendo ustedes saben que está escrito, ¿verdad? ¿O no es así? Por eso, hermanos, pensemos, hombre, nos hemos despojado de todas esas hipocresías y de toda esa carnalidad, como estas gentes que había necesidad de decirles, como el hermano estaba con ustedes, hoy iba a palos, hablen lenguas, que tienen que tener esto, que no, hombre, tengan el Espíritu de Dios y vamos a ver si en verdad son de Dios o son del otro. Porque solo dos espíritus operan en el mundo, el del maligno y el de Dios. ¿No es así? Por eso mismo debemos de meditar bien si nos hemos entregado o andamos con hipocresías y con farsas. Y si en verdad ese fruto, cuando ustedes sean de oración y sean fervientes en sus hogares y donde quiera que estén, en sus trabajos, no les digo que, yo no se los digo para vanagloria, pero no les cuento pues que en el trabajo yo solo, ¿cómo vengo todos los días? ¿Cómo vengo? Decime. ¿Y qué les digo? Con la espada estuve, les dije, y me agarré a uno y no lo soltaba, le digo, y lleno de la presencia de Dios, y está con los ojos llorosos, y así dice Dios, así dice Dios, y así dice Dios, y me los agarro, y me agarro al otro, hasta el judío andaba conmigo hoy, el jefe otra vez, ahí diciéndome, es que solo este Edgar quiere hacer la voluntad de Dios, decía, y nosotros no, decía. Todos los días.
Porque yo no tengo otra cosa que hacer, hombre, que andar pensando que ustedes andan malos y andan bien. Si a ustedes ya se les dijo la verdad, y miren ustedes si andan malos y andan bien. ¿De que oro por ustedes? Sí, hombre, ¿cómo no voy a orar si los amo? Que crezcan en la verdad, que dejen las hipocresías, le digo al Señor, y que sean sinceros contigo. Esa oración es buena. ¿Ah? Pero yo no ando allá recetando hierbas a la gente. No. Ando diciéndole, fíjate que el hermano fulano en el culto, vos vieras las que me hacen los hermanos. No, a meterle la espada, güey. Tal vez me los traigo aquí para que les den más guerra a ustedes. Tal vez de eso se ponen mejor que ustedes cuando vengan y les dan mejor ejemplo. Hermano Palaz, tal vez esos no se duermen. Así me dice uno de ir al trabajo. Es que yo me dije cuando me decida, no, yo ya lo entendí, me dijo. Cuando me decida, me dijo, no me va a sacar de allá. No, los que están allá se quieren ir de ahí, le digo, ya no me quieren, ya no me aguantan. No, pero a mí no me va a sacar de allá. Les voy a poner ejemplo aquí. ¿Ah? Así me dice. Ya oyó eso, hermano, ya te está serio. Es tentativo, hermano. ¿Qué dicen? Por eso pensemos, hombre, no vamos a hablar qué vas a hacer en Dios. ¿Tienes ese espíritu? Va a hacer mucho contigo. O tal vez no haga nada, pero sí te va a santificar. Porque va a ser según a Él le place, o según la necesidad de Dios que haya. Porque la Biblia dice que las señales son para los incrédulos. O sea, que cada manifestación de Dios que se da entre la gente es para que los incrédulos crean. ¿No es así? Imagínense, yo he podido ver la plenitud de la gloria del Espíritu de Dios sobre mí cuando yo he administrado y se ha cumplido la palabra rara y se las he dicho bien clara también al nomás decirme ellos. Es que mire, se lo deja uno bien convencido, dice, es que no tenemos duda que estamos mal, dice, es que usted tanto, si yo sería un torpe si le digo que estoy bien después de lo que usted me explica, me dice, pues sí le digo, y sin ti, mire cómo me pongo, es el Espíritu de Dios, le digo, dándote convencimiento, porque también así dice la Biblia, le digo, que fue dado también para convencer al mundo de pecado, les digo, y pura palabra les hablo. Y te está convenciendo que eres un pecador. Arrepiéntete pues, le digo. Yo veo las manifestaciones gloriosas de Dios cuando me habla por su palabra, cuando me usa. Yo nunca me han visto ustedes, desde que los conozco, hermana Beatriz, y ustedes que ande yo con notitas ahí, así les predico yo. Solo por el Espíritu, porque el Espíritu no tiene necesidad de estudios, ni de notas, ni nada. Él es suficiente para hablar lo que tenga que hablarle a todo ser humano que Él quiera hablarle. Él es la ciencia y lo es todo. Por eso es que a un verdadero hijo de Dios, que testigos mormones y todas las religiones enrolladas se las hace con la palabra, y aquellos se quedan boca abierta, se quedan todas las religiones. Pero un montón de cristianos como ustedes que conozco yo, esos testigos saben mucha Biblia, y resulta que yo no encuentro ni uno que sepa Biblia, y ustedes todos los encuentran que saben mucha Biblia. Y yo ni uno he encontrado hasta hoy que sepa la Biblia. Pura inmundicia saben, y puras mentiras. Porque incluso no me sacan una escritura bíblica y desde ahí me los departo para toda la Biblia. Y digo, ¿te acuerdas que mira, que el profeta habló de un reino, dice que iba a venir? Sí, le digo, es el reino de Dios, le digo, el que Jesús predicó en Jerusalén. ¿Te acuerdas? Le digo, que está escrito cuando dice, porque el reino de los cielos se ha acercado entre vosotros y ya está aquí, y desde entonces está, le digo, y ese reino de Dios, ustedes esperan unas canastas y unas manzanas, le digo, es el poder de Dios manifestado para gobernar a los hombres que quieran ser santos para Dios, y es el Espíritu de Dios que es derramado, el que dijo Joel, le digo también, le digo, que en los últimos días derramaría de su Espíritu. ¿Y cómo sabes todo eso? Tú me dices, por el Espíritu, le digo, el que no cree en ellos. Y después me empiezan a preguntar que cómo se recibe el Espíritu los testigos de Jehová. Mira, le digo, aquí está en la Biblia cómo se recibe. ¿Te quieres entregar? Le digo, estás tremendo, dice, y se van. ¿Ah? Allá en Tijuana lo mismo, los hermanos me quisieron ahí agarrar todo adormitado y que, hermano, venga, le dijo el testigo. No, llegó el testigo ahí, va, espérese, le dijo el hermano. Y hermano Oscar, véngase, igual que ustedes estaban, pero ya crecieron más. Ese hermano Galindo es machetero y medio. Se los agarra al revés y derecho ya.
Se los dejó a ustedes ya. Ustedes todavía me llaman para los testigos. A mí él solo una vez me llamaron y les di una enseñanza que ya no me volvieron a decir nada. Y ahí en su cara de ellos me los agarré. Paz, 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 pura Biblia. Al ratito me estaban pregunta y pregunta y empecé a darles enseñanza. Esto deberían de enseñar ustedes porque este es el reino de Dios. Sí, dice, es verdad. Un día vinieron unos testigos aquí, Robert es testigo y las muchachas. Aquí me los agarró el Señor. ¿Y ustedes qué andan haciendo? Les dije, ahorita comiendo. ¿Ustedes qué andan haciendo? Les dije. No, que mire que el reino. Ningún hombre puede dar testimonio de Dios. Ustedes dicen que son testigos de Jehová, le dije. ¿Lo vieron hacer ustedes? Les dije. ¿Cuántos años tiene Jehová para que me testifiquen de él? Si Dios no necesita de ustedes, le digo, ustedes están mal, les dije. Mira, se empecé a errarme. Pura Biblia. Usted y se manifestó la presencia de Dios. Ese es el poder. Oigan bien, eso es lo que vale en el verdadero cristiano. La manifestación de Dios, el respaldo de Dios. Si Dios no se hace presente, todas tus palabras están muertas. Y empezaron llorosos los ojos, ¿no es verdad? Allá iban caminando y el Robert estaba por ahí con las vecinas entre las hierbitas y le iba diciendo uno al otro, ese hombre nos dijo toda la verdad, le decía uno al otro. Ya no volvieron a venir. Con presencia de Dios. Como les hablo a ustedes también, o lo niegan. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Danzar? ¿Quieren echar una bailadita aquí, igual que los hermanos del cuerpo de Cristo? Y de del Elín, y de allá de la otra, y de la otra aquella, y de la aquella. Si una brincadera quieren agarrar aquí nada más. Si eso quieren, eso les va a dar Dios. ¿No es así? ¿Ustedes creen que no lo hace Dios? Ah, que si no lo hace. Sí, si eso quieren, eso les va a dar Dios. Y sigan en chismes allá. Y en contiendas, y en celos, y en pleitos. Y una sola brincadera van a tener. Y van a hablar unas lenguas ahí mira raras que nadie se las va a entender. Ni nadie se las va a poder interpretar. Porque solo la lengua del Espíritu interpreta el mismo Espíritu. Y yo nunca les he dicho que eso no está, o se los he dicho que no está eso. Pero si no tienen el Espíritu de Dios y van a empezar a dar cosas que no son de Dios. Por eso yo no les digo, vengan, les voy a orar por ustedes para que reciban esto. Porque eso no es del hombre darlo, es de Dios darlo. El otro día les platiqué cuando estaba en el desierto, que llegó aquel hombre de la piscina. ¿Se acuerdan que les conté de un hombre que se convirtió allá? Él venía bien enfermo en el camino y todos los días le hablaba y él me testificó ese día, yo te quería rehusar, todos los días te quería jugar la vuelta, ya me estabas cayendo mal, dice. Pero Dios me ha puesto un dolor aquí, dice, que no aguanto. Eso me lo contó después, cuando ya había aceptado a Cristo llorando de rodillas. Y hoy estaba pensando en él ahí hace un ratito, antes de que terminara el hermano a predicar, meditando en este hombre. ¿Qué haría Dios? ¿Será que es otro que está dando guerra como yo allá? Porque para Dios no necesitaba de mí para discipularlo totalmente. Lo único que sé es que se manifestó Dios, aquel hombre se entregó a Cristo. Le dije que si quería que yo lo siguiera visitando, me dijo que no, pero que iba a seguir adelante. Mire. Y me testificó de que cuando llegó ahí donde yo estaba, dice que iba decidido, dice que en ese día que venía con un gran dolor en el brazo, que él pensaba que no iba a poder trabajar y pensó que se iba a morir de hambre y que empezó a pensar todo lo que le iba a pasar y lo único que le consolaba es que ahí iba a estar yo para que le hablara de Dios. Miren qué tremendo. Que haya ese hombre todavía, que no se haya ido. Después de que decía que deseaba no hallarme, ese día deseaba hallarme, dice. Que no se haya ido, decía. Que me hable de Dios hoy. Tengo necesidad de Dios, dice que venía aquel hombre. Cuando llegó empecé a hablarle, sí, le digo así, dice, sí. Estaba llorando y cayó de rodillas y yo acepto a Jesús y empecé a orar por ella. Me la hermana Carmen, oremos por este hombre. Al final dijo, yo, dice, venía que este brazo no lo podía mover y Dios me ha sanado, miren, decía, me sanó Dios, decía, aquí me sanó ahorita. Y yo ni oré por él. La manifestación de Dios, del Espíritu de Dios.
¿Qué hizo Dios con él? Hoy ahí meditaba por el Espíritu yo. ¿Será que es otro que está bien bravo como yo allá con los pecadores, queriéndolos convertir? Para Dios no hay nada imposible. ¿O sí? Y aquí ustedes durmiéndose y aquel allá tal vez dando guerra a otros. Tremendo, ¿verdad? Por eso, hermanos, pensemos bien. Esta enseñanza Pablo se la daba a gente carnal, gente pleitista, gente que andaba tal vez como ustedes o peor que ustedes, chismeando uno del otro, descontentos por esto, descontentos por lo otro, y como decía el hermano, guardando rencores en el corazón, raíces de amargura, dice el escritor a los hebreos, que son esos, y que eso contamina, dice. ¿Así dice o no dice así? Si alguno no está contento, ¿qué les dijo Dios aquel día? A ver, ¿qué les dijo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo les dijo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién es honesto si se acuerda? Si alguno no está contento, ¿qué les dijo Dios? A ver, ¿no se acuerda? ¿Qué les dijo? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Tiene razón Dios que nos hable así o no tiene razón? Para no estar contento, mejor irse ya con ese montón de descontentos que están allá, montones por todos lados. Porque la congregación que Dios nos recomienda es donde están 2 o 3 en un mismo parecer, una misma mente. Así dice Jesús, no lo digo yo, y también lo dice los salmos. Mirad cuán hermoso, ¿y qué dice? Delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no solo juntos, sino que también en armonía, que todos estemos en una misma mente, un mismo parecer y un mismo querer. ¿No es eso armonía? Esa es congregación. Muchos de ustedes a veces van a congregarse con los necios allá y dejan de congregarse aquí, dicen que allá es la congregación. Así les pasaba en Tijuana a unos hermanos y los tuve que regañar. Ustedes andan mal, les dije, y ahí los dejé. A los días se dieron cuenta, dice, no, ya dejaron todo, dice, hoy sí, mejor aquí, solo aquí, dice. Yo les digo, ustedes saben lo que hacen. Yo allá a las iglesias voy y les digo esto. Nunca piensen que cuando a una iglesia se va y se mira lo negativo y uno está allí, es para eso. Pensaba yo, dije, me acordé y vino a mi mente hace poco todo el proceso que Dios me ha traído, por la iglesia que me empezó, todos los que me aborrecieron, y de todos los que me aborrecieron, 2, 3 que querían, que a saber si en verdad alcanzaron la salvación, porque medio querían, así como ustedes. Se asustaron. Y resulta de que cuando estos se quedaron, todos se fue quedando en el camino, y meditaba yo en el Señor. ¿Y todo esto para qué? Para que crecieras hasta donde estás hoy, me dice. Tú, no ellos. Qué tremendo el Señor. Para que tú crecieras, me dijo, hasta donde estás hoy, y para que tuvieras el conocimiento que hoy te he dado, te tuve que pasar por ahí. Pero yo nunca, ¿qué les he testificado? Nunca me revolví con ellos. El otro día que ustedes no estaban aquí, los hermanos Reinaldos, hablé con ustedes de eso, ¿verdad? Nunca me contaminé con ellos, no me revolví con ellos. Y cuando ustedes me vieron en la iglesia a mí, ¿va que nunca me vieron revuelto con ellos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos me vieron en la iglesia a mí? ¿Usted ya no me vio? Una vez. Tú viviste mucho tiempo conmigo, usted también me vieron mucho tiempo, ustedes también. ¿Me revolví con ellos? No, yo era parte. Nunca estuve de acuerdo con ellos, porque si no están de acuerdo con Cristo, tampoco estoy de acuerdo yo con ellos. Si no están de acuerdo con la palabra de Dios, tampoco yo lo estoy. Ese fue el problema de la iglesia cuando yo comencé. Siempre les dije, bueno, quieren trabajar, y me pedían que fuera el diácono, que fuera el presidente de los caballeros, el presidente de aquí, y que el otro, y que aquí, que allá, que me miraban muy espiritual, pero no se la acababan conmigo. Les dije, si quieren que trabajemos juntos, va a ser conforme a la palabra de Dios. Si ustedes me salen con palabras de ustedes y pensamientos de hombre, la espada de 2 filos les voy a desenvainar, les decía yo. Y bien tiernito en la fe yo. ¡Ja! Y les pegaba unas. Si ustedes hablaran con la hermana Carmen, a pastor, a todos en la mesa redonda ahí que hacíamos para el meeting, que empezaban que aquí, que allá, que no sé qué, pero sí, y entonces me tomaba el Señor, miren lo que dice la Biblia, y empezaba a hablar lo que era el servicio a Dios y todo lo que Dios me había revelado. Y si ustedes ni siquiera se han entregado, les dije, ¿cómo le pueden servir a Dios?
Usted le va a pasar las de los fariseos, les decía, que corrían tierra y mar para hacer un prosélito y al final lo hacían 2 hijos del infierno más que ellos. Así les hablaba Dios. Miren lo que dice la Biblia para poder hacer su obra, cómo debemos de ser. A unos que repartían la comida les decían tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, y ustedes aquí llenos de chismes y de pleitos en las playas pasan viendo tele, llenos de mundanalidad, y así me los agarraba Dios ahí. ¡Pah! Pues el pastor dicen que hasta películas pornográficas miraba, imagínense cómo se quedaban de mudos. Por eso, hermanos, pensemos hoy, pues, suficiente lo que les ha dicho Dios hoy. Lo aguantaron. Sí, ¿qué van a hacer? ¿Van a dar ese fruto del Espíritu? ¿Van a obedecer? ¿O van a decir, el hermano Edgar está mal? El hermano Edgar exagera, dicen muchos de ustedes. El hermano Edgar dice, se le pasa la mano, dice, no es así, dice. Todavía se da eso entre ustedes, imagínense, con toda la manifestación de Dios y de la verdad de su palabra. Como que si Dios no fuera santo, ¿verdad? Quizás no han leído ustedes que Juan dice bien claro que Dios es luz y que en Él no hay ninguna tiniebla. Ahí no cabe ni una manchita por chiquitita que sea. La revoca el resplandor de su santidad. Ignoran la santidad de Dios, ¿verdad? Por eso es que yo, tiempo de hambre, lo mismo, tiempo de frío, lo mismo, tiempo de calor, lo mismo. Yo no cambio. ¿Para qué? ¿Y la carne para cuánto aprovecha, pues? ¿Para cuánto? Díganme ustedes. Bueno, ¿solo lo saben o lo viven? Yo soy el mismo siempre. No tiene sentido, o tiene sentido cambiar, hermano. El Señor no hay sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Pues si alguno anhela eso, que está ahí, no es anhelar mal. Pero yo no anhelo eso, yo anhelo más ser un hijo de Dios. El amar a Dios y amarte a ti sobre todas las cosas, que eso sea la prioridad del Hijo de Dios, el amor. Amar a Dios no es cualquier cosa. Amar a Dios no vayas a creer tú que es llegar a la casa de tarde y que el culto espere porque primero voy a comer yo. No, primero Dios y después yo. Así es en el Señor el amor así es. Y lo peor del caso es que como Dios siempre está y se llama el gran yo soy, primero Dios y primero Dios y primero Dios y primero Dios, y el yo como que ya ni se acuerda uno. No me entendieron esa, ¿verdad? ¿Ah? Primero Dios y siempre Dios. Les he testificado y es verdad, no miento en el espíritu y la hermana Carmen lo sabe. Cuando voy a Tijuana es cuando menos duermo y cuando menos como. ¿Y cómo vengo? Y otro día, ¿cómo vengo del trabajo y voy para el trabajo? Desvelado, no voy a ir a trabajar, digo, así digo. Más afilado vengo. Es cuando menos me aguantan en el trabajo, hasta se me hacen un lado. Porque saben, cuando me empieza el Señor desde la mañana, vengo con una machete, pero bien filoso. O sea que la espada, entre más se corta con ella, esta no se amella, más filo agarra. Y vengo lleno de la presencia de Dios. Estoy en la tarde, ¿ve? Por eso, hermanos, pensemos pues, yo no sirvo a un Dios mito, ni a una religión. Yo sirvo al Dios de los cielos. De Él soy yo y para Él vivo. Piensa tú. Y yo sé que Él nunca nos dejará si somos así. Porque Él es fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Él es fiel. Pero la verdad, pensemos. Pensemos si en verdad estamos en el Señor como deberíamos de estar, o todavía andamos mediocres y en la carne.
No les puedo decir otra cosa, ¿va que no? ¿Saben cómo es el mediocre, va? El mediocre solo ha creído, pero no se ha convertido. O sea, está a medias. Amén, dice, esa es la verdad, dice, pero hasta ahí. Así es, ese hermano tiene la razón, dice, hasta el mundo me dice así a mí allá. Y también dice Santiago, y no solo hasta el mundo, hasta los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan al decirles. Pero hasta ahí llegan. Pero el llamamiento no solo es arrepentidos, sino que también convertidos. ¿No es así? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten la mano. Pero no me levanten la mano como los católicos. Los católicos dicen que todos son hijos de Dios. ¿Para qué así dicen los católicos? Y la Biblia dice que hay hijos del diablo e hijos de Dios. No me van a seguir católicos ustedes aquí todavía, con todo lo que Dios les ha hablado, para que no les haya votado ni siquiera la religión, vea. ¿Quién vive? ¿Están tristes? Nos dejó algo tristes el Señor hoy quizás.